Antes de empezar a contar esta historia, debo decirles que me trae muchos recuerdos, pues la he experimentado personalmente en 3 ocasiones. Más exactamente, la viví 2 veces y la otra fue mi padre cuando era joven. Sin embargo, como nos la ha relatado tantas veces, parece como si yo también hubiera estado allí y vivido aquel episodio. Por eso, a veces lo considero parte de mis experiencias personales. En algunas reuniones con mi familia, la de mi esposa o amigos, especialmente cuando abordamos temas personales y recuerdos de infancia, solemos hablar sobre la vida y la muerte. Es típico en estas conversaciones reflexionar sobre nuestro futuro, imaginar cómo será nuestra vida dentro de 20 años, cómo moriremos y cómo nos gustaría que fuese nuestro funeral. A veces, estas charlas algo bizarras nos llevan a discutir sobre lo sobrenatural y aquello que escapa a nuestro control. Entre bromas de todo tipo, es cuando estos temas de vida y muerte emergen. Es en esos momentos que recuerdo mi historia y decido compartirla nuevamente. Siempre comenzando por la vivencia de mi temprana infancia, que es donde realmente empieza esta narración. Mi familia, una típica familia provincial del interior del país, llegó a Lima en los años 50 y se estableció en un distrito cercano al centro de la ciudad. Aunque el distrito tenía un carácter rural, similar a un asentamiento humano como los que conocemos hoy, en ese entonces abundaban lugares así cerca de Lima, una ciudad en crecimiento, aunque de manera desordenada. Mi abuela y mi madre me contaban que aún había muchas chacras dotadas de canales de río y acequias, que son tipo zanjas abiertas utilizadas para conducir agua para riego o abastecimiento para la gente. El barrio era una comunidad que luchaba por establecerse en una ciudad que crecía rápidamente entre callejones y viviendas improvisadas. La vida de mi familia transcurría con la sencillez y el estilo desordenado típico del crecimiento de Lima. Es difícil imaginar que ese distrito, ahora urbanizado y parte de la ciudad, estuviera tan cerca del centro de Lima. Las casas de adobe y las quintas eran comunes y representaban el estilo de vida de la época. Este distrito surgió durante los años turbulentos de la década y fue donde se estableció el hogar de mi familia. Mi abuela materna con sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, siendo mi madre la segunda hija. Mi tío, el primero de los hermanos, comenzó a trabajar desde muy joven. Luego de varios años de esfuerzo, logró adquirir un terreno en la avenida principal del distrito donde vivíamos, a solo unas pocas cuadras de donde residía toda la familia. Sin embargo, las construcciones de esa época eran aún bastante rudimentarias, hechas principalmente de adobe, estera y madera, una mezcla de materiales económicos que era lo único a lo que podíamos aspirar en aquellos tiempos. Mi familia vivía en una quinta. Para finales de los años 70 ya había nacido y era un niño de 4 años. Mi tío había tenido recientemente a su primer hijo, a quien cariñosamente llamábamos Canicas. Él siempre venía a nuestra casa, o mejor dicho, a la casa de mi abuela, donde vivíamos todos los demás miembros de la familia. Mi tía, la mamá de Canicas, frecuentemente lo traía a la quinta para que pasara el tiempo y jugara conmigo. A mi primo siempre le gustaba jugar con mi bicicleta, y como cualquier niño, tomaba lo que encontraba a su paso y a su alcance. También tenía la costumbre de abrir y cerrar los cajones del ropero en el cuarto de mis padres y le gustaba meterse en ellos. Así que, siendo los únicos niños, era fácil reconocer las actividades que realizábamos y los juegos que nos entretenían. Imagínense a mi madre, mi abuela y mi tía, la mamá de Canicas. Además de hacer sus labores diarias, tenían que vigilarnos de reojo. A nosotros, pequeños traviesos y juguetones, algo totalmente normal en cualquier niño. Y aquí es donde la historia
se torna algo gris. Una noche, mientras todos dormíamos, un ruido extraño despertó a mi papá. Acostado en su cama, escuchó el sonido proveniente del pasaje de la quinta. Parecía como si alguien moviera mi bicicleta. Inicialmente, pensó que podría ser el viento o un gato, una explicación lógica para lo que parecía una situación simple, y decidió quedarse quieto, intentando volver a dormir. Sin embargo, el ruido se repitió, y esta vez escuchó lo que parecía un niño jugando con mi bicicleta. Su primera reacción fue pensar que yo me había levantado a jugar, pero, como comprenderán, yo no era quien estaba haciendo la travesura en ese momento. Primero fue a verificar si yo estaba en mi cama. Efectivamente, allí estaba, durmiendo profundamente y sin haberme despertado. Entonces, una extraña corriente de temor le recorrió el cuerpo, porque alguien estaba jugando en el callejón con mi bicicleta. Aunque pensó que podría ser un ladrón, se dijo a sí mismo que un ladrón no haría tanto ruido. Al dejar de estar agazapado y moverse haciendo algo de ruido, el sonido se detuvo. Inmediatamente despertó a mi mamá y ambos fueron a ver qué pasaba, asomándose por la puerta al callejón. Cuando salieron, no había nadie y la bicicleta estaba justo donde la habían dejado, o al menos así lo creían. La situación se calmó. Ambos volvieron a la cama para intentar dormir nuevamente, comentando entre ellos el extraño suceso y sintiendo el escalofrío que cualquiera hubiera experimentado tras vivir tal evento. Al día siguiente, intentaron encontrar alguna explicación, pero lo catalogaron como algo fuera de lo común y meramente anecdótico. Quizás pensaron, un gato al saltar había movido la bicicleta. La mente humana tiende a buscar explicaciones que ofrecen tranquilidad, así que decidieron pasar página. Sin embargo, como ya estarán pensando, esto no quedó ahí. La noche siguiente, fue mi madre quien oyó que los cajones del ropero se abrían y cerraban, como si alguien estuviera jugando con ellos. En ese instante mi mamá despertó a mi papá para que verificara si un ladrón había entrado en la casa, pues esa fue su primera impresión. Mi papá se levantó de inmediato, revisó toda la casa y no encontraron a nadie, pero sí vieron los cajones del ropero entreabiertos. Tal vez, pensaron, los habían dejado así, sin percatarse. Como dije antes, a veces la mente busca explicaciones para lo que no termina de entender. Aún así, no relacionaban lo ocurrido con algo o alguien específico, ni con algún suceso que pudiera estar indicando la presencia de algo extraño. No obstante, ya eran 2 noches seguidas de incidentes, y comenzaron a considerar, aunque algo escépticos, la posibilidad de algún espíritu o fantasma rondando la zona. Pero lo trágico llegaría el tercer día, un día laboral en horas de oficina, cuando una violenta manifestación política escaló en las calles de Lima. Parte de esos disturbios se trasladó a mi distrito, especialmente en las calles principales. Un grupo radical se enfrentaba a la policía y había comenzado a lanzar bombas caseras, comunes en manifestaciones de este tipo. Desafortunadamente, una de estas bombas cayó sobre la casa de mi tío, y la tragedia golpeó a la familia. Mi tía, la mamá de Canicas, había salido a comprar al mercado a unas pocas cuadras de distancia, sin percatarse de las manifestaciones. Como comprenderán, no tenía a nadie con quien dejar a mi primo por un momento, y aprovechando que estaba dormido, se dio una escapada rápida para comprar lo que le faltaba para terminar de cocinar. De pronto la casa, construida de estera, adobe y algo de madera, se incendió en un abrir y cerrar de ojos, y en ella, mi primo Canicas. El fuego consumió gran parte de la vivienda. Siempre que pienso en esta escena, borro de mi mente cómo podría haber sido el preciso momento en que perdió la vida, y prefiero pensar que tal vez solo se quedó dormido y nunca despertó. Lo pienso así porque mi mente no soporta la idea de cómo un bebé puede morir quemado. Aún sigo creyendo que no sufrió
un bebé que apenas conocía el mundo. En aquel entonces, después de los días tumultuosos y el ofuscamiento de toda la familia, mis padres recordaron los inquietantes episodios que habían ocurrido en la casa. Se les erizaba la piel al recordar y lamentaban no haberse dado cuenta antes. Se repetían una y otra vez que aquello había sido un aviso. No se lo podían contar a mi tío, al menos no en esos momentos. Los recuerdos que tengo de ese episodio son simplemente de ver a mi familia sumida en la tristeza y de escuchar cómo me explicaban que ya no volvería a ver a mi pequeño primo, porque ahora estaba en el cielo y Dios lo había llevado para estar con él. Y así, durante mucho tiempo, siguieron recordando entre ellos los detalles de esas noches antes de la tragedia. Luego de algunos años, cuando mi hermana y yo ya éramos lo suficientemente maduros para entender la historia, nos contaron los detalles de aquellas noches, cómo lo vivieron y qué sucedió realmente en la casa en la que aún seguíamos habitando. Para ese tiempo, el barrio ya había sido remodelado y las casas eran de construcción sólida con ladrillos. Fue entonces cuando mi papá, después de hablarnos sobre el trágico evento de mi primo Canicas, se atrevió a contarnos una historia que él había vivido de joven, cuando residía en la selva del Perú, más exactamente en el departamento de San Martín. Mi padre es el tercer hijo de 7 hermanos. Como pueden ver, en aquellos tiempos, las familias solían ser numerosas. La familia de mi papá vivía en esta provincia junto a mi abuelo y sus demás hermanos y hermanas. Esta historia se centra en el 4.º hermano de mi papá, a quien llamaremos tío Pepe para nuestra narrativa. En aquel entonces, el tío Pepe era un joven lleno de la energía propia de su edad. Mi tío Pepe trabajaba en la chacra familiar, al igual que los demás hermanos en aquel tiempo. Solo el primer hermano había dejado la casa para construir su propio futuro en la ciudad. La familia contaba con un tractor antiguo y una carreta para trasladar lo necesario del campo al pueblo. Él y sus hermanos vivían en el pueblo. Y el segundo hermano, Marcos, ya tenía su propia casa, construida con mucho esfuerzo y años de trabajo. Mi papá nos contaba que mi tío Marcos tenía un perro que no se llevaba bien con mi tío Pepe, y cada vez que Pepe visitaba la casa, se desataba una pelea entre él y el perro, una danza de enfrentamiento que nunca pudieron superar. Incluso, mi tío Pepe sacaba la correa para defenderse por si el perro se excedía. Aunque era anecdótico, nadie sospechaba lo que sucedería en los días siguientes. Una noche, estando todos dormidos en el pueblo, mi tío Marcos se despertó por los ladridos del perro y se levantó para ver qué sucedía. Observó que el perro se movía como si estuviera peleando con alguien en el patio, pero cuando Marcos lo revisó, no había nada. El perro ladraba a la pared y adoptaba una postura de enfrentamiento, avanzando y retrocediendo como si estuviera siendo atacado. Mi tío pensó que tal vez el perro estaba reaccionando a un gato o un ratón que él no podía ver, pero no lograba descubrir nada concreto. Llamó al perro enérgicamente por su nombre para que dejara de ladrar y no despertara a todo el vecindario. El perro se tranquilizó, pero luego comenzó a babear una espuma blanca abundante, algo que mi tío no lograba entender y que no le preocupó demasiado, tomándolo como un evento raro, pero no alarmante. El incidente no trascendió y dejaron el episodio sin más comentarios. La noche siguiente, me cuenta mi papá, mi tío Marcos volvió a vivir la misma escena. De nuevo, mientras todos dormían, el perro empezó a ladrar cada vez más fuerte, despertando a mi tío Marcos, que inmediatamente fue a ver qué sucedía. El perro estaba en la misma posición de ataque frente a la pared del patio de la casa, exactamente en el mismo lugar donde solían tener sus disputas mi tío Pepe y el perro. Sin embargo, en ese momento, nada le hacía pensar a mi tío Marcos que se tratara de mi tío Pepe. Ni siquiera se le cruzó por la mente. Uno podría preguntarse por qué pensaría que se trataba
de algo así, ya que alguien que nunca ha tenido este tipo de encuentros difícilmente asumiría que se trata de un mensaje oculto de un espíritu. Así que nada hacía presagiar lo que estaba pasando, ni mucho menos había alguna manera de prever algún suceso o qué acciones se podrían tomar. Al día siguiente, cuando mi tío Pepe fue a la chacra con el tractor para realizar sus labores habituales, ocurrió lo inesperado. Después de trabajar parte del día y haber cargado productos en la carreta que se acopla a la parte trasera del tractor, la tragedia sucedió. En el camino, al pasar por un bache profundo, la carreta salió disparada y voló por el aire, cayendo encima del tractor que mi tío manejaba en ese momento. La muerte fue instantánea. La trágica noticia llegó rápidamente a la casa de mi abuela paterna, luego de superar los trajines de la noticia y aceptar su muerte. Mi tío Marcos empezó a recordar lo que había pasado las noches anteriores a la tragedia. Mi papá y sus hermanos quedaron con la sensación de que podrían haber hecho algo si hubieran comprendido el significado de esos sucesos. Sin embargo, la verdad es que nadie está preparado para esto, y nadie podría haber predicho los eventos tras esos extraños sucesos en la casa. Fue después de estos dos eventos cuando mi papá entendió que, a veces, cuando un alma tiene una fuerte conexión con un lugar donde vivió, lo visita antes de morir. Puedes creer o no en esto, pero estoy seguro de que todos, ya sea de manera personal o a través de alguien conocido o un familiar cercano, han tenido experiencias similares. Después de oír esa historia, la piel se me puso de gallina y un frío recorrió mi cuerpo al pensar que podría ser posible y que esto nos había sucedido a nosotros. Me sentí extraño tras entender lo que mis padres me habían contado. Esas cosas te hacen reflexionar sobre lo mucho que hay, que no podemos entender y que solo se comprende tras haberlo vivido. Pasó mucho tiempo, años incluso, hasta que algo similar ocurriera de nuevo en mi entorno. Esta vez, yo sería el espectador directo del suceso. La tercera historia, como ya les había anticipado, me sucedió a mí cuando aún era adolescente y estaba en la secundaria. Mi papá decidió llevarnos a vivir a la selva del Perú, en el departamento de San Martín. Para que pudiera cursar mi secundaria, lejos de la ciudad de Lima, compró una casa típica de la zona, con una gran huerta y techos de calamina, ideales para la lluvia. En esos tiempos, durante los años 80, los terrenos y viviendas en provincias eran bastante económicos comparados con la actualidad. Recuerdo que llevamos a Sabú, nuestro perro de Lima. Lo queríamos tanto que no pudimos dejarlo atrás y lo trajimos con nosotros. Ya llevábamos 2 años viviendo en este pueblo y en esta casa cuando sucedió algo que viví en carne propia, sin sospechar lo que estaba por pasar, o que este episodio formaba parte de una comunicación entre dos fuerzas. En esos momentos, cuando ocurren estas cosas, no te imaginas que estos sucesos puedan ser interpretados como parte de una comunicación más amplia. Una noche, ya cerca de las 2 de la mañana, mi perro Sabú comenzó a ladrar desesperadamente y de manera alterada, como si hubiera perdido la razón y estuviera atacando a alguien en el patio trasero de mi casa. Sus ladridos me despertaron de inmediato y salí de mi cuarto para ver qué sucedía. Desde la puerta de mi habitación, podía ver el patio donde se encontraba mi perro ladrando. Estaba en una postura de ataque contra la pared, o al menos eso era lo que yo creía ver. Lo observé por unos segundos para determinar si le ladraba a alguna persona o a algún animal, pero no logré ver a nadie a quien pudiera estar ladrando. Antes de llamarlo y gritarle su nombre, utilicé las típicas interjecciones seguidas de su nombre y frases como «Deja de hacer bulla». Esto fue rápido y Sabú se calmó a mis primeros llamados. Fue una noche algo inusual, pero nada que me hiciera pensar en otra cosa. Además,
No pasó de ser un evento algo extraño, sin preocupaciones. Al día siguiente continué con mis quehaceres normales y clases en el colegio, hasta que llegó la segunda noche. No recuerdo la hora exacta, pero seguro que era pasada la medianoche. Y Sabú, mi perro, empezó a ladrar con una intensidad muy fuerte. Estaba sucediendo lo mismo que la noche anterior, pero esta vez con más fuerza, y decidí quedarme a ver a qué estaba ladrando por más tiempo, porque intuía que debía haber alguna explicación lógica y natural, como cualquiera hubiera pensado en mi lugar. Luego de un par de minutos dejándole ladrar, lo observé como si estuviera peleando con alguien, pero yo solo veía que se enfrentaba a la pared. No podía entender por qué hacía esto. No puedo negar que sentí algo de temor y un escalofrío, a pesar del calor de la noche, y sabía que tenía que hacer algo porque los vecinos en cualquier momento podrían empezar a quejarse del ruido. Así que lo detuve, llamándolo fuertemente. Esta vez demoró un poco en hacerme caso, y seguía en la típica posición de defensa, como si alguien quisiera atacarlo. Al rato dejó de ladrar y subió corriendo por las escaleras hasta la puerta de mi cuarto en el segundo piso, y se trepó en mí como tratando de protegerse o que lo protegiera. Lo abracé con fuerza, sin percatarme de algo diferente y extraño, pero había algo diferente. Al rato me di cuenta cuando sentí en mis manos algo pegajoso. Pensé que el perro estaba mojado. Para mi sorpresa, el perro estaba babeando espuma, algo abundante para ser normal. Esto sí me llamó la atención porque lo primero que uno puede pensar es que podría estar enfermo. Sin presagiar la tragedia que vendría pronto, solo atiné a contarle esto a mi mamá al día siguiente. Aunque pasamos por alto los eventos pasados, hubo un poco de escepticismo, ya que el tiempo cura todo, y luego de tantos años, pensar que esto se volvería a repetir era algo que pasó por nuestra cabeza como una de esas historias comunes, pero no le prestamos mucha importancia de nuevo. La única explicación que puedo darles es que, aunque uno puede estar pensando que esos sucesos quieren decirte algo, no lo tomas en serio y prefieres seguir viviendo tu día a día, olvidando estos eventos desafortunados. Y así pasó. Volvimos a nuestros días normales, sin que nada ocurriera en nuestro entorno, o eso queríamos pensar. Hasta que la tercera noche no pasó nada, ni tampoco la cuarta. Así transcurrieron los días siguientes, sin saber más del asunto, hasta que una vecina del barrio, que conocía al anterior dueño y era amiga del antiguo propietario, nos contó que el hijo del dueño anterior de la casa donde estábamos viviendo había fallecido en un trágico accidente de tránsito en la carretera. Con las historias que ya conocíamos, no tardamos mucho en darnos cuenta de que lo que había sucedido hacía unas noches estaba ligado con la experiencia que había vivido. Mi mamá y yo nos miramos con la expresión de que ahora entendíamos los episodios que yo había vivido en la casa. Después de esos 3 episodios, sigo esperando la próxima visita. Felizmente, después de lo sucedido, ninguno de mis familiares cercanos ha fallecido de manera trágica nuevamente. Pero si alguna vez me enfrentara a una situación similar, y con el conocimiento que ahora poseo, quiero estar preparado, o al menos intentarlo. Y quién sabe, tal vez podría incluso burlar a la muerte. A lo largo de estas 3 historias, he transitado un camino de escepticismo a convicción. Al principio, las experiencias paranormales eran solo historias algo distantes, narrados por voces familiares, pero carentes de la tangibilidad de la realidad. Sin embargo, al ser testigo directo de sucesos inexplicables, mi perspectiva comenzó a cambiar. Cada evento, cada encuentro con lo desconocido, ha tejido una red de realidades que antes habría descartado sin dudar. Estos relatos no solo me han mostrado que hay más en el universo de lo que nuestros ojos ven o nuestras mentes comprenden, sino que también han fortalecido mi curiosidad. Aunque la incertidumbre de lo que cada nuevo día puede traer se cierne sobre mí, el conocimiento y la experiencia ganados
me permiten enfrentar lo desconocido con una mezcla de respeto, anticipación y, curiosamente, un renovado sentido de esperanza. Si el más allá se toma la molestia de visitar, tal vez sea un recordatorio de que hay hilos que conectan todas nuestras existencias, visibles o no. Ahora, con una mente más abierta y un corazón preparado para enfrentar tanto lo visto como lo invisible, espero la próxima señal, sea cual sea su forma, ya no como un incrédulo, sino como alguien que ha aprendido que en lo sobrenatural hay verdades esperando ser entendidas. Aunque el futuro puede reservar más encuentros, me siento listo para recibirlos, aprendiendo de cada uno. Y tal vez, solo tal vez, usando ese conocimiento para navegar los misterios que aún están por descubrirse.